Entre ser completamente perdonado y seguir a Jesús puede ser desordenado. ¿Cómo gente como nosotros podemos trabajar juntos en un propósito único en el cual es el predicar el Evangelio? Esto no es intentarlo fuerte, este es trabajar a través del Espíritu del Dios viviente. Hemos sido llamados de ser un ejemplo y la luz del día hasta que el día de Jesús venga. Yo quiero que sepa que el ejemplo ha sido puesto. Bienvenidos a todos, es hermoso estar con ustedes el día de hoy. Y una bienvenida a aquellos que nos están viendo en línea, están conectados en línea o WAC en español. John Newton, un abolicionista cristiano, dijo: no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser, pero aún así no soy lo que solía ser, y por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y por los últimos 2 meses hemos estado en una serie llamada Messy Grace, llamada Gracia Desordenada, reconociendo que esto es cierto para todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede mirar nuestra vida y admitir que no somos lo que deberíamos ser, no somos lo que deberíamos ser o lo que queremos ser o lo que esperamos ser, pero a pesar de eso la gracia de Dios nos encuentra donde estamos. Y en esta serie hemos descubierto que la gracia de Dios siempre nos encuentra en un lugar desordenado y no será igual. Entonces, si tu vida se siente desordenada hoy, sepa que Dios desea dar misericordia a las personas desordenadas y llegar a darte la vida como tú quieres ser. Me encanta lo que Philip Yancey dijo: la imperfección es el requisito previo a la gracia. La luz solamente entra por las rendijas. Si tú sientes que tienes muchas rendijas en tu vida, esos somos todos nosotros. Y hemos estado en una serie en la cual estamos descubriendo que no somos la única iglesia con rendijas. En el antiguo Corinto tenía muchas situaciones. En 1 Corintios, una carta en la palabra que hemos estado estudiando, y algunos de los am, escándalos que se escuchan allí son como divisiones, escándalos sexuales, presunciones y justicia propia de los líderes en la iglesia. Y habían cristianos que se estaban demandando uno a otro en la iglesia y otros enfrente de la ciudad, y no estaban quienes estaban puestos de ser o quienes que ellos esperaban ser. Pero a través de esto el apóstol Pablo estaba diciéndoles que la gracia de Dios podía comenzar el caminar de ellos y Dios iba a transformarlos hasta que el caminar terminaba. Mac Lucado decía: la gracia es la voz que nos llama a cambiar y luego nos da el poder para lograrlo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Si tú tienes tu Biblia, ve conmigo a 1 Corintios 6, 1 al 11. Y el día de hoy, la última semana de esta serie de 2 meses que hemos tenido, y espero conforme cerramos esta serie, Dios te hable a ti en una manera poderosa acerca de su gracia. Aquí está cómo comenzamos. Capítulo 6, versículo 1 dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Hace una pausa ahí. Vamos a leer verso por verso. Vamos a parar aquí un momento. Creo que vamos a darte cuenta que hay unas cosas acerca de este pasaje inmediatamente. Primero vas a darte cuenta que hay muchas preguntas en este pasaje. Primero, la primera pregunta dice que también hay 9 preguntas que el apóstol Pablo hace en los 11 versículos. Y muchas de las preguntas comienzan así: ¿a poco no saben? Y la razón por la cual él hace esa pregunta, porque su observación es de que parece que como que no saben. Sus acciones están demostrando que ustedes no saben lo que estoy a punto de decirte. Y la primera acción en esta sección que Pablo apunta es: hay una disputa que un cristiano tiene contra otro cristiano en la iglesia. Y la palabra disputa aquí en griego es pragma, que puede ser traducido como un caso. O sea, un cristiano tenía un caso contra otro cristiano, y el problema es que aparentemente hay un caso de un desacuerdo sobre dinero o terreno, y que el asunto no se puede, no van a solventarlo uno con otro o en la iglesia como Jesús lo enseñó en Mateo 18. En vez, ellos se lo llevan enfrente a gente sin Dios. ¿Qué significa esto? O sea, que ellos iban
a la corte de Roma, al sistema de Roma. No había un problema en la corte en general, pero este es un asunto en el cual están llevando enfrente a una corte que no estaba construido en la base de Jesús, lo que Jesús había enseñado. Es una corte que fue quien ejecutó a Jesús injustamente. Y Pablo está enfatizando que ustedes están llevando a esto a una corte romana. Sabemos que en Roma había un asiento que se llamaba Bema, el asiento Bema, donde el magistrado mayor se sentaba, es donde él juzgaba. Y lo que me encanta es que los arqueólogos han encontrado el lugar y excavaron el asiento Bema que estaba allí en la corte. Y lo que es fascinante, se me hace fascinante que era en el centro del pueblo, que estaba a propósito, porque una ley, una batalla legal, era como un circo romano, donde toda la gente asistía enfrente de toda la ciudad. Yo creo que conforme estudio esto, que el contexto de esto no es un caso criminal abusando a una víctima, es un caso civil en la cual dos seguidores de Cristo, una disputa en la cual, o sea, donde un asunto de negocio o de tierra o de dinero, donde uno se sentía que se estaba siendo tratado injustamente o se van a asiento Bema en frente de un magistrado. Y la idea de esto es que el apóstol Pablo, él estaba completamente decepcionado por esto. Y veamos lo que dice. Dice, ¿tú cómo te atreves a hacer tal cosa? En otra traducción en inglés dice, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? No trabajarlo esto cara a cara en la iglesia. ¿Cómo te atreves a ir a una corte, un sistema romano que tiene un valor, un sistema de valor diferente a lo que Jesús nos ha enseñado por la gracia que ha sido dado? Y te llama a un destino más alto, a una responsabilidad más alta. Tú no te das cuenta que tú eres gente de Dios. Y Pablo sigue y continúa, dice en el versículo 2, donde dice que en este pasaje él va a sostener un espejo delante de los corintios. Y dice, yo quiero que tú te des cuenta quién tú realmente eres. Quiero que te das cuenta que el futuro, el destino, vea el versículo 2. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Aparentemente no sabían esto. ¿Sabías esto? La gente del Señor va a juzgar al mundo. Esto parece como que estaba leyendo el fin de semana que eso estaba en conflicto de lo que Pablo estaba escribiendo en el capítulo 5, porque en el capítulo 5 él dice que, ¿acaso qué me toca juzgar a los de afuera? Y la respuesta es, no tenemos nada que ver. Alguien que no sigue a Jesús, lo que está haciendo en su vida, tu trabajo no es de juzgarlos a ellos. Pero ahora a él está diciendo, pero tú vas a juzgar al mundo. Aquí está la diferencia. En el capítulo 5 él está hablando acerca de no van a haber juicio presente a la gente en este momento. Eso es entre ellos y Dios afuera de la iglesia. Más sin embargo, en el capítulo 6 él está diciendo, pero va a haber un futuro final, un juicio final para el mundo entero. Y eso es cuando viene Jesús de vuelta. Y ahí es cuando te has dado cuenta quizás que es donde vas a darte cuenta que vas a tener un asombroso destino cuando venga Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 19, dice, les aseguro que, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Quiero que vayan hacia adelante en su mente en el tiempo en el cual voy a regresar. Y cuando yo regrese es cuando se llama la renovación de todas las cosas. Es una palabra griega que es paligenesia, que significa el nuevo Génesis, el nuevo principio que comenzamos estudiando al principio de este año. Cuando llegue ese principio, ese nuevo comienzo del nuevo mundo, todos los quebrantados, los que tienen grietas, los que me siguen, la gracia los va a cambiar totalmente, que tú vas a tener la responsabilidad de unirse conmigo y juzgar todas las cosas. Y esta idea no está nueva en pueblo, es algo nuevo en lugares en la escritura, donde Jesús lo dice allí y lo dice también en Apocalipsis 2 dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones.
Jesús dice, no es tu autoridad, es mi autoridad, pero aquí está tu destino en el futuro. Yo te voy a usar mi autoridad para juzgar. En 2 Timoteo, Pablo dice, si resistimos también reinaremos con él, reinaremos con Jesús. En Apocalipsis 3:21 dice, al que salga vencedor le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Toma esto por un momento. Jesús dijo, porque por su autoridad que nos está dando, un día tú vas a estar, vas a tener compartida la autoridad de juzgar el mundo. En Juan 5 dice, y le he dado la autoridad para juzgar, hablando del Hijo, puesto que el Hijo, porque, pues que es el Hijo del Hombre. Yo tengo la autoridad de mi Padre. Dice, ahora voy a compartir esta autoridad contigo. Aquí está todo lo que el sumario de este pasaje dice. Tú tienes un asombroso destino en tu futuro. Y aquí lo que sigue, pero eso señala a una responsabilidad grande en el presente. Si tú estás tomando nota, esto puede prácticamente hacer el resumen de todo lo que estamos hablando. Un asombroso futuro. Obviamente la responsabilidad aquí es lo que dice. Y si tú vas a a juzgar al mundo, ¿cómo no vas a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Dice Pablo, el día viene cuando tú vas a estar sentado en el jurado haciendo decisiones del mundo entero. ¿Tú te imaginas que sería buena idea practicar en esas cosas, en esos casos pequeños? Digamos que cuando hay algún argumento entre dos personas en la iglesia y el Espíritu de Dios está contigo y eso es posible y tú tienes la autoridad de Jesús y la gracia de Dios es posible en ti, un día tú vas a estar sosteniendo un caso donde vas a tener asuntos cósmicos, donde vas a tener esa responsabilidad quizás de lidiar con casos como Tony y Bobby en casos pequeños. Si estamos sosteniendo ese espejo grande, que si ese es tu destino en el futuro, ¿qué responsabilidad más natural tú tienes ahora aquí en el presente? Pero él no ha terminado. Porque Pablo no ha traído siquiera lo más importante del espejo de lo que viene. El versículo 3 dice, ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Tú vas a juzgar a los ángeles. Esto es aún un poquito más asombroso destino para reflexionar. Y Pablo nos indica que cuando tú te sientes en el jurado, frente del mundo con Jesús, también va a estar sentado en ese jurado con ángeles, con seres angelicales. Y Pedro dice en una de sus cartas, dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. A un punto los ángeles pecaron y ellos tuvieron la oportunidad de rebelarse en contra de Dios como la humanidad lo hizo, sino que los arrojó al abismo. Esta es una palabra muy interesante que Jesús utilizó como tajena, que es traducido, que es otra palabra significa tartarao, que es es prácticamente como el día, perdón, es como el infierno que se va a utilizar hasta el día del juicio. Aquí es lo que yo tomo de lo que dice las escrituras. Había un tiempo en el pasado anterior que donde muchos de los seres angelicales que Dios creó decidieron rebelarse en contra de él. Y en el libro de Apocalipsis hay muchas gráficas apocalípticas que nos enseña una gráfica que Juan escribe esto y dice, se desató una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. ¿Quién es el dragón? Dragón, este fue aquella serpiente antigua con el que se llama Diablo, Satanás, y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles y fue arrojado a la tierra. ¿Qué es lo que los teólogos creen? Que cuando ellos hablan de demonio en el Antiguo Testamento, son espíritus sucios o no limpios que han sido ángeles caídos. Y Pablo dice, tú te has dado cuenta que tu destino es que un día tú vas a ser parte del juicio, no solamente el mundo, pero los seres espirituales que han sido que se revelaron, vas a juzgarlos. Quienes han tormentado, quienes se han estado tentando, te han causado problemas durante toda tu vida. Un día, cuando con la autoridad de Jesús, tú vas a estar en esa banca de juicio junto con Jesús y vas a juzgarlos. Y Pablo dice, algo no se mira muy bien cuando estoy viendo en el presente ahora, en este momento.
él sigue haciendo preguntas. Pregunta número 5 y dice, por lo tanto, si tú tienes disputas de acerca de estas cosas, no te preguntas por una manera de cómo se pueden arreglar en la iglesia. Unas palabras, si tú vas a sentarte en un trono para juzgar a los ángeles, ¿por qué vas a una corte de paganos para tratar con asuntos financieros? ¿Por qué no estás tomando responsabilidad por ti mismo? A propósito, Pablo no hace 9 preguntas en esos 11 versículos, pero él está interesado cuál es la respuesta, cuál es su meta de todo esto. Versículo 5 y dice, digo esto para que les dé vergüenza. Es muy claro lo que él está haciendo. Pablo dice, yo quiero que se confronten y que te despiertes. Ahora, vergüenza es, en nuestra cultura, cuando hablamos acerca de vergüenza, es cuando dice yo soy muy malo, yo no puedo ser perdonado. No, no, no. Él está diciendo es una sensación de redención en la cual pueden ellos ser convictos de lo que están haciendo. Pero interesante, en 2 capítulos antes dice Pablo, el liderazgo en la iglesia dice, y los verdaderos líderes son sirvientes, son servidores. Y yo te estoy escribiendo no para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Pero ahí cuando se están debatiendo un cristiano en frente de otro cristiano, dice, si estoy diciendo que te digo, avergüénzate de eso, me estás escuchando correctamente porque yo quiero que tú te despiertes de lo que estás haciendo. Te voy a hacer otra pregunta. Pregunta número 6 dice Pablo. ¿Es posible que no haya nadie entre ustedes lo suficientemente sabio como para juzgar una disputa entre creyentes? O sea, hay sarcasmo aquí. La respuesta que no se ha hablado aquí que dice que no hay nadie aparentemente. No hay nadie capaz porque están yendo a las cortes. Están diciendo no hay nadie con el nivel suficiente para que pueda manejar una disputa cuando se presente. Pablo responde en una manera sarcásticamente, metafóricamente, en el capítulo 4 dice, ahora acerca del mismo, acerca de la gente que estaba con él, dice, por causa de Cristo nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Ahora en el capítulo 6 dice, ¿dónde está la sabiduría que ustedes tienen? En vez de que un hermano se lleva a otro hermano a la corte y esto es enfrente de los incrédulos, pero en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. Pablo está señalando de que a pesar de que como se vaya el caso, entre dos personas ambos pierden y la iglesia también pierde y la sociedad también pierde porque lo que sucede es que ellos están haciendo enfrente de los vecinos y lo que están poniendo en despliegue es de que no hay dos personas suficientemente capaces para poder enfrentar estas cosas. Aparentemente que la gracia no hace ninguna diferencia en la vida de alguien. Y dice Jesús, dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Si están quebrantados, también tienen grietas, pero mi amor va a brillar a través de esas grietas. Y Pablo dice, no, ahora el amor no está enseñándose a través de los discípulos, ahora se están demandando uno con otro y están perdiendo uno con el otro. Y Pablo dice, la gracia te ha dado un destino asombroso en el futuro y no debería resultar eso en una responsabilidad obvia en el presente. Y esa responsabilidad, amigos, yo creo que es para señalar a otros que Jesús, a través de tus acciones, señalando a Cristo, aun cuando estás equivocado. En la iglesia de Filipos dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Y en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento manteniendo en alto la palabra de vida. Si tu destino es el futuro, juzgar al mundo y los ángeles, tienes la responsabilidad de que en el presente es que brillen hoy, que permiten, aunque en esas situaciones quebrantadas, que la gente vea el amor y la gracia, aun cuando sea doloroso, y a veces, dice Pablo, va a ser doloroso cuando hagan esto. Vean la pregunta 8 y 9 en el versículo 7 dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? No, la 9 dice, ¿no sería mejor dejar que los defrauden? Y eso corre en contra de nuestra personalidad, dirías. Eso dice, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiere decir? Y si dice que si eso no funciona como tú quieres, una manera como brillar es decir perdonar.
mordiéndose uno con otra persona, eso no va a solucionar nada. A propósito, eso de defraudar viene de la palabra griega que es apostoreo, en el cual está hablando acerca de un trato económico. Yo traigo esto de nuevo, es un caso civil de dos personas que están insatisfechos por un asunto económico, no es un caso criminal. Y la razón la cual hago esto claro es porque hay historias en la iglesia en la cual hay casos criminales y hay abuso y hay una víctima y la iglesia lo va a realmente a traer a luz también a la justicia. Y, pero también eso puede lastimar a la reputación de la iglesia. Pero este es un caso civil en lo cual habla acerca de, por ejemplo, una disputa de tierra, pero puede ser doloroso al principio. Las cosas no van a correr como quieres al principio, pero es mejor perdonar y estar equivocado y poner, en vez de poner la mancha enfrente de la comunidad. Yo creo que esto es tan aplicable en nuestros días de hoy. Las demandas son muy comunes hoy en día y la vida se pone más complicada, pero no hay otra manera de cómo puede manejarse estas cosas, estos conflictos que tenemos. Y hay alternativas. Una de ellos se llama la conciliación cristiana. Y es una asociación de conciliación cristiana. Es como se puede definir. Es un proceso de reconciliar a gente y resolver disputas fuera de corte en una manera bíblica y con fe. Este proceso está mayormente en el capítulo 18 que estudiamos hace 2 semanas. Y ellos comenzaron con dos personas haciendo lo que dice primero es buscar una resolución privada entre ambos. Y si eso no funciona, el siguiente paso es ir a una mediación guiada. Jesús nos enseñó en el primer siglo traer gente sabia enfrente de ti, en donde puedes entrenar, traer mediadores sabios. Típicamente son personas que saben la ley y que pueden ayudarte en el proceso. Si eso no funciona, el paso tercero es ir a una arbitración cristiana. Y si eso significa dos lados se juntan para poder arbitrar, sea lo que traigas, es poder llegar a un acuerdo. ¿Puede ser justo? Sí, claro. ¿Puede funcionar? Claro que puede funcionar. Pero es lo que me encanta acerca de esto. Cuando llega acerca de ese punto, en esa perspectiva, también va a haber hay una posible reconciliación personal y no una retribución de enojo. Yo creo que hemos sido llamados que los construyamos en esos pasos donde dice Pablo, ¿por qué no estar equivocado y por qué no dejar que te defrauden? Él no está diciendo no te dejes ayudar por otras personas. Él no dice no vayas por un proceso. No, él dice, pero no vayas a las cortes por venganza. No repagues. Es lo que dice Pablo. No pagues. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan porque para eso fueron llamados. Para heredar una bendición. Y todo el pasaje dice, parte de esa bendición es que un día tú vas a sentarte en el trono en el tribunal, perdón, para poder juzgar a la humanidad, aún a los ángeles. Y no vas a perder por eso. La única manera como tú vas a perder en eso es si continúas haciendo lo mismo. Vean en la promesa en Romanos 2, dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. No pierdan entre llevar hermanos a la corte. Y Pablo dice, siguen perdiendo. Versículo 8 dice, lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias y conste que se trata de sus hermanos y están haciendo eh, más conflictivo esto entre hermanos. Y recuerden que estamos hablando de hermanos en la gracia. Y él continúa y dice, la pregunta final dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Y la palabra equivocado, los malvados, perdón, es la palabra adicos. Adicos significa gente injusta, alguien que actúa injustamente. Hay gente que le gusta manipular a otro, usando a otros por su propio beneficio y deseo. Y en el caso, si tú no sabías, muchas veces nosotros batallamos con esto, nuestra humanidad nos hace pelear en esto. Así que en los versículos 9 y 10, Pablo va a daros una lista de 10 acciones injustas que demuestra que uno se está demandando uno con otro. Estos son donde se manifiesta la injusticia. Antes de que veamos y leamos esta lista, quiero que veas esto. Vas a ver quizás en esta lista que van a correlacionar en tu vida.
Y cuando tú veas esto, quiero que entiendas el punto de esta lista. El punto de esta lista no es para condenarte. El punto de esta lista es, Pablo le escribe a los Corintios para recordarles que aquí está de lo cual tú has sido rescatado. Y si tu vida comienza regresar en esos comportamientos, no es lo que la gracia te ha llamado para hacer. Y Pablo te está dando esta lista para recordarnos que después de que Pablo dice en esta lista, y dice, y eso eran algunos de ustedes. En otras palabras, dice, la gracia te ha salvado de esos comportamientos que definían tu vida. Y no solamente eso, es lo que la gracia te ha llamado para un diferente tipo de vida. Y comparto todo esto porque yo veo mucha gente tomando listas de la Biblia y ahora dicen, ahora tengo artillería para poder atacar a personas delante de mí. Y dice Philip Yancey, dice, los cristianos se enojan mucho unos con los otros cristianos que pecan de manera diferente como ellos lo hacen. Y el punto de esta lista no es condenar, es para recordar a los corintios, a los cristianos, recordarnos a nosotros, aquí está de lo que hemos sido salvados por la gracia. Yo creo que espero que cuando esto llegue a ti, no vas a pensar que digas que es para condenarme, sino que es para recibir la gracia que Dios me ha dado. Vamos a comenzar. Y Pablo dice en el versículo 9, y dice, no seas engañados. Y Pablo usa este versículo, dice, de lo que voy a decir es porque hay algún engañador allá afuera y no nos engañemos a nosotros. Y sigue en la lista. Primero dice, ni los sexualmente inmorales. Esto viene de una palabra griega llamada pornos, lo cual puede ser familiar, porque de ahí viene la palabra pornografía. Esto es una palabra genérica o una categoría, la manera de cómo podemos trabajar lo que es el acto sexual fuera de nuestro compromiso matrimonial. Y eso puede ser enfrente de la pantalla, en una computadora, en diferentes maneras cuando tú no estás con una persona con quien estás casado. Segundo, dice tampoco los idólatras. Esto viene de la palabra idolatras. Ídolo significa ver a algo y latre significa servir a alguien más. Y eso puede ver en muchas maneras en el antiguo Corinto, que muchas personas entraban y sus ojos estaban enfocados en la ley de la fertilidad. Y es desde muchos cristianos venían de allí. Y tampoco adúlteros. Adúlteros es una palabra técnica de moicas, que tú estás casado, por ejemplo, y estás involucrado en una intimidad sexual con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo. No, hombre tampoco dice va a tener sexo con otro hombre. Son dos palabras acá que es malacos y arsenocoiques. Y son dos palabras muy raras que si ves la traducción, intentan de cómo traducirlo de una manera que es un poco difícil cómo ponerlo en palabras que para poderlas hacer específicas. Pero muchos comentadores dicen que lo que sucede en Corinto aquí es de que habían jóvenes que se vendían a sí mismos para hombres más viejos y tampoco ladrones. Esto viene de la palabra kleptos, de los kleptomaniacs, alguien que le gusta robar y tomar cosas, que son codiciosos, y de la palabra pleoneketes, alguien que quiere más, o sea, nunca se satisface, ni los borrachos, que son los metusos. Y Pablo más adelante va a escribir en el capítulo 11, dice, cuando se junten, ustedes deben de reunirse para la cena del Señor, pero a cada uno se adelanta a comer por su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Tampoco los calumniadores. Viene de la palabra oidoros, o sea, los abusadores, los que les gusta abusar con palabras. Es interesante que en el primer siglo había esa palabra que se relacionaba con medios sociales. No había medios sociales en ese entonces, pero los estafadores, que es una palabra que viene del griego harpax, que les gustaba agredir a otras personas. Yo creo que esa lista está aquí porque tomaban lugar en la ciudad de Corinto. Pero ¿por qué él escogió esas palabras, dirán ustedes? Pero vean lo que dice, que cada una de esas usan para manipular a la gente para su propia gratificación, dice en 1 Corintios. Y dice, unas, no dice él que una es peor que las otras, no dice porque estas son las, él dice son comportamientos que las personas en Corintios que están utilizando y han salido de esas y están regresando
como por ejemplo estas demandas que están haciendo uno con otro. Dejen la responsabilidad obvia eh, a los creyentes y tomen responsabilidad ustedes de ellas mismas. Vamos a cerrar con esto y dice, eso es quien ustedes eran, pero la gracia te ha lavado. Toda la culpa, toda la vergüenza y todo el residuo que había quedado en ti, que cuando Jesús murió en la cruz, te lavó. Ha sido perdonada, limpiada. No solamente eso, pero también ha sido santificado, que significa que si habían grietas en tu vida, ahora te voy a usar y te voy a apartar para un propósito divino. Y parte de ese propósito divino es de que cuando venga Jesús y Él juzgue aún a los ángeles, y si tú dices, John, esas cosas de mi pasado van a ser encontradas, agarradas en contra de mí, no, ya has sido justificado, vas a ser declarado no culpable, no vas a ser juzgado por esas cosas nomás. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, Jesucristo, Él fue a la cruz del Calvario y Él fue clavado y Él, quien pudo haber sido tu juez, Él vino, el que se hizo víctima y tomó toda la pena por ti. A.W. Tozer dice él que la cruz es el pararrayos de la gracia que provocó un cortocircuito en la ira de Dios hacia Cristo, de modo que solo la luz de su amor permanece para los creyentes. Y ahora esa, ese destino en mente, ¿cuál es tu responsabilidad? Es de que ese amor brille a través de ti y que brille a través de esas grietas y que brille a través de los dolores que tú pases y sabiendo de ese asombroso destino que tú tienes, vivir en esa responsabilidad en el presente, amando a otros, demostrando gracia, aunque las cosas se miran desordenadas. Y estamos cerrando esta serie el día de hoy. Mi oración es que podamos regresar en el 2022 y vamos a regresar el resto de Primera de Corintios. Y conforme cerramos, quiero lo que he estado orando esta semana es de que si este concepto de que se quede en tu mente, este concepto cuando tú te sientes tan asombrado en estos días, tú no estás lejos de la gracia de Dios y la gracia de Dios te puede encontrar donde estás, que te va a cambiar y te va a transformar y que vas a ser como Jesús y todo depende de la gracia. Quiero cerrar esta serie con estas palabras de Martin Lloyd Jones que dice: la gracia en el principio y la gracia al final. De modo que cuando tú y yo lleguemos a acostarnos a nuestro lecho de muerte, lo único que debería consolarnos, ayudarnos y fortalecernos es lo que nos ayudó al principio, no lo que hemos sido, no lo que hemos hecho, sino la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y la vida cristiana comienza con la gracia y debe continuar con la gracia. Termina con la gracia. Gracia maravillosa, gracia por la gracia de Dios soy lo que soy. Sin embargo, no soy, sino la gracia de Dios que está conmigo, incluso cuando estoy en enredos. ¿Oras conmigo? Padre, te damos gracias por tu gracia. Que seas suficiente, Señor. Y que hoy te pido, Señor, que esa gracia transforme nuestras vidas y que tu Espíritu Santo sea dentro de nosotros y que continúe moldeándonos. Y así con tu cabecita inclinada donde estás ahora en este momento. Si hay algo que ha habido un conflicto en tu vida, alguna grieta en tu vida, en tus relaciones, y Dios te está diciendo, yo quiero aplicar gracia allí. Ábrete al Señor y que Él te demuestre cómo Él puede enseñarte cómo puedes vivir responsablemente a través de esa gracia y que traiga paz a tu vida. Y quizás para algunos de ustedes que tal vez brille esa condenación que ha sido condenado por otras personas, que la Escritura dice, ya no hay condenación, dice la Escritura en Cristo. Así es de que hoy, dile, Señor, recuérdame que tu gracia es suficiente. Quizás el día de hoy necesitas decirle, Señor, perdóname por mis comportamientos, Señor, pasados. Ayúdame a caminar en nuevos pasos, Señor. Dile eso con todo tu corazón. Señor, queremos ser agentes de tu gracia en este mundo. Fortalécenos, Señor. Que sea eso posible, Señor. Y clamamos eso en el nombre del Salvador. Amén. Amigos, vamos a cerrar nuestra serie el día de hoy con la mejor parte. Y vamos a celebrar la gracia de Dios en la vida de Yesenia.
Y Yesenia, estamos muy orgullosos de ti porque estás tomando ese paso de bautismo el día de hoy. Esa profesión que recibe la gracia de Dios. Y cuando ella pase en el agua, representa que Jesús murió por ella y que ella aceptó eso y que cuando ella salga del agua, ella tiene una nueva vida porque Jesús ha sido resucitado en su vida. Vamos a orar por ti. ¿De acuerdo? Amén. Yesenia, ¿tú le has pedido a Jesús que sea tu salvador de tu vida? Sí, por tu profesión de fe. Es nuestro honor bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Congratulations, Yesenia. Felicidades, Yesenia, y que Dios te bendiga y vamos orando por ti. Conforme cerramos nuestro servicio, si tú necesitas oración, hay gente que ocupa su oración, también las que están en línea, tenemos un equipo de personas que pueden orar. La siguiente semana vamos a una serie nueva que se llama Dar Gracias durante este tiempo. Espero que nos sigas acompañando y que tengas una semana fabulosa. Que Dios te bendiga.